Hola, caminantes de fe, que este mensaje toque profundamente su corazón y los inspire a continuar buscando la voluntad de Dios en su vida. Recuerda, cada paso que damos hacia Él nos acerca a la verdadera paz y sabiduría. Ahora, si sientes que este contenido hizo una diferencia en tu camino espiritual, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video que pueda seguir edificando tu fe. Y no olviden darle me gusta y compartir para que juntos podamos difundir el amor y el mensaje de Cristo al mundo. Comenta a continuación cómo has visto a Dios actuar en tu vida y comparte con otros hermanos lo que Él ha hecho por ti. Juntos somos más fuertes. El llamado de Abraham y el surgir de la promesa. Era una tarde cálida en Ur de los Caldeos, una ciudad antigua y próspera, donde las calles estaban llenas de vida y las murmuraciones de los mercaderes se mezclaban con el bullicio de la gente. En medio de este ruido, un hombre común llamado Abraham, conocido por su generosidad y sabiduría, vivía una vida aparentemente ordinaria. Sin embargo, el destino le tenía preparada una misión que desbordaría los límites de la razón humana y desafiaría todo lo que conocía. Una noche, mientras el cielo estrellado parecía abrirse como un manto protector sobre la ciudad, Abraham, como de costumbre, se retiró a un lugar apartado, buscando paz en la quietud. Fue allí, en ese silencio profundo, donde una voz rompió la calma de manera tan clara y poderosa que no pudo ser ignorada. Era una voz que no pertenecía a este mundo, una voz que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Abraham, atónito, miró al cielo sin poder comprender del todo el significado de esas palabras. No era una invitación a un simple viaje, sino un mandato divino. Y lo que esa voz le ofrecía era mucho más que un destino geográfico. Era una oportunidad de ser parte de un plan divino que trascendía el tiempo y el espacio. Pero, ¿cómo podría abandonar todo lo que conocía? ¿Cómo podría dejar atrás su tierra, su familia, su cultura y su historia para ir a un lugar desconocido? La ironía de la situación no pasó desapercibida para él. Era un hombre de avanzada edad, ya con una vida plena, pero sin hijos. ¿Cómo podría convertirse en el padre de una nación grande si su descendencia aún no existía? El dilema que enfrentaba no era solo físico, sino espiritual. Sin embargo, algo en su interior, algo que no podía explicar con palabras, le decía que debía confiar, que debía obedecer. La promesa que Dios le ofrecía no era solo una posibilidad, era un mandato irrevocable. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Este llamado representaba un acto de fe absoluto. Abraham no tenía todas las respuestas, no sabía cómo se cumpliría la promesa ni cómo sería capaz de mantener el rumbo, pero la certeza en su corazón de que algo grande estaba por suceder lo empujó a tomar una decisión trascendental: obedecer sin mirar atrás. Así, dejando atrás todo lo que conocía, Abraham comenzó su viaje, un viaje que no solo era hacia una tierra prometida, sino también hacia un destino espiritual más grande que él mismo. La imagen de Abraham dejando su hogar es mucho más que un acto físico. Es un símbolo de la obediencia radical y del sacrificio personal. Es como si al partir de Ur, Abraham se despojara de todo lo que le era seguro, todo lo que definía su identidad, para ser transformado. Este viaje no solo cambiaría su ubicación, sino que marcaría el comienzo de una relación más profunda con Dios, que solo podría entenderse a medida que avanzaba. En medio de esta obediencia inquebrantable, la figura de Abraham se convierte en un reflejo de la fe misma.
La fe no es simplemente una creencia intelectual, es un acto de confianza en lo que no se ve, en lo que parece imposible. En el caso de Abraham, la promesa de una descendencia numerosa era un enigma, un misterio envuelto en la oscuridad. ¿Cómo podría un hombre de su edad, sin hijos, convertirse en el patriarca de una nación? El pronuncio de esta nación era como una estrella distante, titilando en el horizonte, visible pero fuera de alcance. Cada paso que Abraham daba, dejando atrás su hogar, su familia, su identidad, simbolizaba una victoria de la fe sobre la razón. Era como un marinero que se adentra en aguas desconocidas, sin un mapa, pero confiando en el viento que lo lleva. Aunque no veía el fin de su viaje, sabía que algo divino guiaba cada uno de sus pasos. La metáfora de su travesía es profunda. Es un caminar hacia lo invisible, un avanzar hacia lo que aún no puede ser tocado por los ojos humanos, pero que palpita en el corazón del creyente. Pero mientras Abraham avanzaba por el desierto de lo desconocido, el peso de la promesa parecía incrementarse. ¿Cómo podría él, un hombre que ya no tenía la juventud de antaño, ser el padre de una nación? Esta pregunta lo acompañaba en cada momento, desafiando su fe, pero al mismo tiempo alimentando su esperanza. Y en este vacío de incertidumbre comenzó a surgir la figura de su esposa, Sara, quien, a pesar de su propio sufrimiento por la esterilidad, compartía el mismo llamado. ¿Cómo podría ella también confiar en un Dios que parecía no escuchar sus oraciones? Pero algo dentro de ella, al igual que en Abraham, comenzaba a gestarse, la esperanza de que la promesa divina no solo afectaba a su esposo, sino que también incluía su vida de manera milagrosa. El futuro de Abraham y Sara parecía incierto, como una semilla plantada en tierra árida. Pero la promesa estaba viva, latente, esperando el momento adecuado para florecer. Y mientras la pareja caminaba en fe hacia lo desconocido, la historia de una nación comenzaba a escribirse en los rincones más inesperados del desierto. Y, en este momento de incertidumbre, una figura clave comenzaría a revelarse, una figura cuyo destino estaba entrelazado con el de Abraham y que sería el próximo eslabón en esta cadena divina. Su hijo, Isaac, la esperanza de Sara, un milagro imposible. En el mismo desierto árido en el que Abraham caminaba hacia lo desconocido, Sara, su esposa, se encontraba atrapada en su propio dolor y deseo. Mientras su esposo avanzaba en obediencia al llamado divino, ella luchaba en el silencio de su corazón. Las promesas de Dios para Abraham no parecían alcanzarla a ella. Cada vez que escuchaba las palabras de esperanza, el eco de su propia infertilidad la golpeaba como una ola imparable. La maternidad, el deseo de ser madre, la imagen de una familia grande que Dios había prometido, todo eso parecía un sueño, lejano, inalcanzable. Sara, a sus 75 años, había aceptado lo que la naturaleza le había dado, la incapacidad de tener hijos. En sus ojos brillaba una tristeza que solo quienes han deseado algo profundamente pueden comprender. La ironía de la promesa de Abraham de ser el padre de una nación se veía como una burla cuando no había ni siquiera un hijo que pudiera heredar su nombre. ¿Cómo podía un hombre de avanzada edad como Abraham ser el padre de una nación sin que su esposa le diera un hijo? Esta contradicción se filtraba en cada rincón de su vida y su fe, aunque fuerte, comenzaba a tambalear ante la constante incomodidad de lo que parecía ser una promesa vacía. El tiempo pasó, y mientras Abraham continuaba su peregrinaje, la esperanza de Sara se desvanecía lentamente, como una flor que pierde su color bajo el peso de la sequedad. En las largas noches de soledad, cuando el campamento se sumía en el silencio, Sara reflexionaba sobre las palabras de Abraham. Él, lleno de fe,
Había creído en lo que Dios le prometió, pero ella sentía que su propio corazón estaba sellado en un inexpugnable laberinto de dudas, como si estuviera atrapada en una prisión de incertidumbres sin poder ver la salida. Cada vez que se encontraba con mujeres que tenían hijos, su dolor aumentaba y la profunda herida de su alma se agravaba con la comparación constante. Sin embargo, Dios no se olvidó de ella. Aunque sus lágrimas parecían caer al vacío, su corazón guardaba una chispa de esperanza que no se había extinguido por completo. En su debilidad se encontraba el primer destello de lo que vendría, un milagro, un acto divino que desbordaría toda lógica humana. La naturaleza misma de lo que parecía imposible estaba por ser desmentida por la promesa de Dios. Esta promesa, aunque tan distante, estaba a punto de comenzar a materializarse de una forma que nadie podría haber anticipado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, un visitante inesperado apareció en el campamento. 3 hombres, aparentemente comunes, se acercaron a Abraham y Sara mientras descansaban a la entrada de su tienda. Era una escena tan simple como cualquier otra, pero cargada de una expectación sutil, como si todo el universo hubiera suspendido su aliento. El líder de los 3, con una mirada llena de misterio, se dirigió directamente a Sara. «El año que viene, por este tiempo, tu esposa tendrá un hijo», dijo con una serenidad que desbordaba sabiduría. Sara, al escuchar esas palabras, no pudo evitar reírse. La risa, cargada de incredulidad, escapó de sus labios sin previo aviso. ¿Cómo podría ser esto posible? Ella, una mujer envejecida, cuyo cuerpo ya no respondía como antes. ¿Cómo podría dar a luz un hijo? La risa de Sara no fue la de una persona despreciativa, sino la de alguien que se encontraba frente a algo tan grandioso que su mente no podía concebirlo. La ironía de la situación se dibujaba claramente. Una mujer que había esperado tanto y ahora, de repente, recibía la promesa de un hijo, no solo uno, sino el hijo que llevaría consigo el legado divino. Pero el líder de los 3 no se inmutó. «¿Por qué se ríe Sara?», preguntó con una mirada profunda que parecía penetrar su alma. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Génesis 18:14. Las palabras eran como un eco divino que resonaba en el aire, tocando no solo a Sara, sino a todo el que escuchaba. La pregunta tan sencilla y directa se convirtió en un desafío para su fe. Era un recordatorio de que lo imposible no existe cuando se trata del poder de Dios. En ese instante, todo lo que Sara pensaba que conocía sobre lo que era posible y lo que no lo era, comenzó a desmoronarse ante la grandeza del plan divino. La mirada penetrante de los visitantes parecía atravesar el tiempo, mirando directamente hacia su corazón y hacia lo que estaba por suceder. La risa de Sara se desvaneció rápidamente, dando paso a una mezcla de asombro, confusión y finalmente a un destello de esperanza renovada. Aunque en su interior aún se encontraba la duda, algo en su alma se movió, como un susurro suave que le decía que debía creer, que debía sostener esa promesa aunque no la pudiera ver con claridad. En ese momento su corazón dio un pequeño giro, un giro hacia la confianza, hacia una fe que no dependía de las circunstancias, sino del poder de Dios. Pero aún había más por venir. La promesa que había sido lanzada al viento como una semilla aún no había germinado. La historia de Sara aún no había terminado. Y mientras ella comenzaba a vislumbrar lo imposible, la pregunta que se planteaba era: ¿cómo se gestaría el milagro en su vida? ¿Estaba preparada para recibirlo, incluso cuando todo a su alrededor parecía contradecirlo? El nacimiento de Isaac, un milagro de fe y promesa. La luna llena brillaba sobre el campamento de Abraham y Sara, iluminando el desierto que parecía, en su quietud,
ser el testigo de los momentos más profundos de sus vidas. Los años de espera, las dudas, las lágrimas y los suspiros, finalmente se convirtieron en el preludio de algo que no solo marcaría un hito en la historia de esta pareja, sino que resonaría a través de generaciones y generaciones. El niño que habían esperado con tanta ansia y fe, aquel que sería la respuesta a una promesa aparentemente olvidada, estaba a punto de llegar. Sara, aunque ya anciana, había llegado a un punto de su vida en el que la esperanza se había renovado de la manera más inesperada. La palabra que resonaba en su corazón desde la visita de los 3 hombres no era una simple promesa vacía, sino la afirmación de que Dios no miente, que lo que Él ha prometido, Él lo cumple, aunque el mundo lo vea como imposible. Y así, en un día que parecía igual a muchos otros, la hora llegó. Sara dio a luz a su hijo Isaac en un acto tan profundo de fe que toda la creación pareció detenerse para ver el milagro manifestado. El nacimiento de Isaac no fue solo el nacimiento de un niño, sino el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Era como si el mismo cielo, que había observado las pruebas de la fe de Abraham y Sara, ahora celebrara este momento con un canto invisible. Cada respiración de Sara, cada suspiro de Isaac se convirtió en un recordatorio de que no existe nada imposible para Dios. La historia de un hombre y una mujer que habían caminado en la oscuridad de la incertidumbre ahora se convertía en una historia luminosa, iluminada por la gracia y el poder divino. Pero en medio de la alegría, no todo era tan sencillo. Había algo profundo y misterioso en el nacimiento de Isaac, en su nombre mismo, que significaba «Él se reirá», se escondía una capa de simbolismo profundo. La risa de Sara, que en 1900 su momento había sido una risa de incredulidad, ahora se convertía en una risa de alegría y gratitud. El niño que nacía no solo traía consigo una nueva esperanza, sino también un cambio radical en la vida de aquellos que lo esperaban. Isaac era la materialización de la fe, pero también el inicio de un futuro lleno de pruebas, desafíos y, sobre todo, bendiciones. Abraham, observando a su hijo, no podía evitar sentirse abrumado por la magnificencia de la promesa que Dios le había hecho. ¿Cómo podía un hombre que había caminado solo por tantos años ahora ver a su hijo en sus brazos, la semilla de una nación que cambiaría el curso de la historia? Isaac era mucho más que un niño. Él era la prueba viva de que la obediencia a Dios y la fe inquebrantable traen consigo resultados más allá de lo imaginable. Y mientras el pequeño Isaac descansaba en los brazos de Sara, un murmullo recorrió el aire. La pregunta de cómo este niño crecería, cómo sería el futuro de aquel que llevaría en su ser la promesa de Dios, flotaba en el aire, casi como un susurro. A medida que el niño fue creciendo, el entorno de Abraham y Sara cambió. Isaac, como cualquier niño, pasó de ser un bebé a un niño, y su presencia en el hogar se convirtió en un recordatorio constante de que la obediencia, aunque desafiante, produce frutos que no se pueden medir con los ojos humanos. Pero no todo era tan simple. Como todo en la vida, la promesa de Dios tenía una complejidad que se iría revelando con el tiempo. En el fondo, Abraham, aunque lleno de alegría por la llegada de su hijo, comenzaba a vislumbrar que la obediencia que había llevado a su familia a este punto de bendición aún debía ser puesta a prueba. La historia de Isaac no solo era la de un niño que crecería, sino la de un hombre que algún día sería llamado a enfrentar desafíos que pondrían a prueba la fe de su propio padre. Las preguntas comenzaron a surgir en el corazón de Abraham. ¿Estaba preparado para lo que vendría? ¿Sería capaz de manejar el plan divino cuando la promesa de Dios comenzara a tomar giros inesperados? Y lo más crucial de todo, ¿cómo entendería Isaac, el hijo de la promesa, la grandeza de su propio destino?
un destino que se iría revelando, no en las grandes celebraciones, sino en los momentos más íntimos y profundos entre padre e hijo. Mientras tanto, la figura de Sara se mantenía como un pilar silencioso en la vida de Abraham y de Isaac. Ella, que había sido el testigo de la incredulidad transformada en fe, ahora se encontraba en un lugar donde la paciencia y la espera se convertían en virtudes vitales. Ella sabía que este hijo no solo era un regalo divino, sino también una responsabilidad, una llamada a seguir los caminos de Dios, a entender que cada paso dado era parte de un plan mucho más grande que lo que sus ojos podían ver. Y ahora, con Isaac en brazos de sus padres, el futuro se abría ante ellos, lleno de promesas y desafíos que solo el tiempo podría revelar. El niño que había nacido como símbolo de esperanza, ahora debía caminar en los mismos caminos que Abraham había recorrido. Y en esos caminos, una prueba aún mayor estaba por llegar, una prueba que definiría no solo la fe de Abraham, sino también la comprensión de lo que significa realmente confiar en el plan divino. La prueba de Abraham, el sacrificio de Isaac. Las estrellas brillaban con intensidad esa noche, como si el cielo mismo estuviera observando atentamente cada respiración de Abraham. El campamento se encontraba tranquilo, pero dentro de su corazón, una tormenta indescriptible se desataba. El niño que había esperado tanto, aquel que había sido el milagro de su vida, estaba ahora frente a él, creciendo bajo la promesa de Dios. Isaac, su hijo querido, su único hijo de la promesa, había llegado a ser no solo la alegría de su vida, sino también el símbolo de todo lo que Dios había prometido a Abraham. Sin embargo, una sombra se cernía sobre él, una prueba que pondría a prueba no solo su amor por su hijo, sino su absoluta obediencia a Dios. Era un día como cualquier otro, pero las palabras que Dios había dirigido a Abraham rompieron el silencio de su vida de manera sorprendente. Toma a tu hijo, tu único hijo a quien amas, y ofrécelo en sacrificio en el monte que te mostraré. Estas palabras resonaron en su alma con tal intensidad que por un momento el mundo a su alrededor desapareció. Abraham, el hombre de fe inquebrantable, el hombre que había caminado por tierras desconocidas confiando en Dios, ahora enfrentaba la prueba más difícil de todas: sacrificar a su hijo. La ironía de la situación no se le escapaba. ¿Cómo podía ser esto parte del plan divino? Isaac no solo era el hijo de la promesa, sino también la clave para la realización del pacto que Dios había hecho con Abraham. Aquel niño que había traído alegría y esperanza, que había hecho que la risa de Sara se convirtiera en un canto de gratitud, ahora se veía en la cruz de la obediencia. ¿Cómo podía él, un hombre que había sido testigo del poder de Dios, de una manera tan tangible, ahora ser llamado a entregar lo más precioso de su vida? Abraham, en su corazón, luchaba con el dolor y la obediencia. La figura de Isaac, jugando alrededor de la tienda, parecía más lejana que nunca, como un sueño que se desvanece al amanecer. La prueba que se le había presentado era sin duda un camino oscuro y angustiante, pero Abraham sabía que no podía dudar. Dios lo había guiado en cada paso, lo había llevado a través de tierras extranjeras, lo había probado en su fe de muchas maneras, y ahora lo llevaba por un camino que solo podía ser recorrido con una fe absoluta y una confianza sin límites. A la mañana siguiente, sin pronunciar palabra alguna sobre lo que se avecinaba, Abraham tomó a su hijo Isaac, cargó la leña para el sacrificio y comenzó su viaje hacia el monte Moria, el lugar que Dios le había señalado. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la tierra misma lo estuviera reteniendo, y el sol ardía con fuerza sobre ellos, intensificando la sensación de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Isaac, confiado en su
Padre. Caminaba a su lado, sin comprender del todo la gravedad del momento. Su fe en Abraham era inquebrantable, pero lo que no sabía era que este viaje sería el comienzo de una nueva comprensión de lo que significa confiar en Dios. En su camino hacia el monte, la tensión se acumulaba como un rayo a punto de caer. Isaque, en su inocencia, comenzó a hacer preguntas que no solo desgarraban el corazón de Abraham, sino que también lo sumían en un mar de pensamientos conflictivos. Padre, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? La voz de Isaque, llena de curiosidad y confianza, penetró en el corazón de Abraham como una flecha. ¿Cómo podría responder a esa pregunta sin revelar el terrible propósito que llevaba en su alma? Con una calma que no correspondía a la tormenta interna que sentía, Abraham respondió: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Aunque sus palabras eran firmes, su corazón estaba desgarrado. Cada paso hacia el monte lo acercaba más a un destino que lo haría enfrentar la profundidad de la obediencia y el sacrificio. Y mientras subían la montaña, el silencio era ensordecedor, roto solo por el viento que pasaba entre las rocas y el leve murmullo de las hojas movidas por la brisa. Abraham sabía que este acto no solo era una prueba personal, sino también un acto profético. La obediencia a Dios, incluso cuando parece desconcertante y dolorosa, tiene un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata. El sacrificio que Abraham estaba a punto de hacer sería un símbolo para las generaciones venideras. No solo era una prueba de su fe, sino una lección profunda sobre lo que significa poner a Dios por encima de todo, incluso por encima de aquello que más amamos. La idea del sacrificio estaba a punto de alcanzar una dimensión más profunda, una dimensión que iría más allá de las leyes humanas, que iría más allá de la lógica y la razón. Mientras Abraham y su hijo ascendían por el camino de la montaña, cada paso los acercaba más al momento en que la promesa de Dios sería puesta a prueba de una manera que nadie podría haber anticipado. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas y con ello la sensación de que un destino trascendental estaba a punto de cumplirse se hacía más palpable. El futuro de Isaque, de Abraham y de toda la nación que surgiría de ellos dependía de este momento crucial. Era un momento suspendido en el tiempo, una prueba que cambiaría para siempre la comprensión humana del sacrificio y de la obediencia a la voluntad divina. Y con cada paso hacia el monte, una verdad divina parecía hacerse cada vez más clara. La obediencia no tiene fronteras cuando se trata del llamado de Dios. Pero aún faltaba lo más importante, el acto final que pondría a prueba el corazón de Abraham, la culminación de su fe. Estaba dispuesto a dar todo, incluso lo que más amaba, en el altar del sacrificio. Mientras se acercaban a la cima, solo el tiempo revelaría si la fe de Abraham sería recompensada con la intervención divina que todos esperaban. La intervención divina, el ángel que detiene el sacrificio. El aire estaba denso y cargado de una energía inexplicable mientras Abraham y su hijo ascendían por la empinada senda hacia la cima del monte Moría. Cada paso de Abraham con la leña sobre su espalda era un reflejo de la carga pesada de la obediencia, pero también de una confianza inquebrantable en el Dios al que había decidido seguir sin importar el costo. Isaque, a su lado, caminaba en silencio, sin entender la magnitud de lo que estaba por suceder, confiando plenamente en la dirección de su padre, quien parecía cada vez más distante, como si una sombra lo hubiera alcanzado. El sol comenzaba a descender en el horizonte, teñiendo el cielo con tonos rojos y anaranjados, como si todo el universo estuviera observando ese sacrificio inminente. Era como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración.
En la mente de Abraham, las preguntas se agolpaban sin respuesta. ¿Dios realmente pediría un sacrificio tan grande? ¿Sería esta la última vez que vería a su hijo, el niño de la promesa? Cada paso hacia la cima parecía más lento, como si el tiempo mismo estuviera retorcido, suspendido entre la obediencia total y la tragedia. Sin embargo, justo cuando las sombras de la montaña parecían engullirlos y el altar ya comenzaba a tomar forma en la mente de Abraham, algo inesperado ocurrió. Un destello de luz cortó la oscuridad que rodeaba al patriarca. De repente, una voz profunda y resonante como el eco de un trueno retumbó en su interior. «¡Abraham! ¡Abraham!». La voz no provenía de la boca de su hijo ni de un ser humano, sino de una presencia sobrenatural que llenó el aire con una paz y una urgencia. A la vez, fue como si el propio cielo hubiera intervenido en este acto, no con ira, sino con un propósito divino mucho más grande de lo que Abraham había imaginado. Abraham, con el corazón palpitando en su pecho, respondió con una calma que solo podría haber surgido del mismo Dios. «Aquí estoy, Señor». La voz que lo había llamado a su nombre le ordenó con una firmeza y claridad que calaron hasta los huesos. «No pongas tu mano sobre el niño, ni le hagas daño, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de mí». En ese momento, todo se detuvo. La presión, el miedo y la tristeza que Abraham había cargado en su corazón durante toda la travesía desaparecieron como por arte de magia. Su mente, que había estado atrapada entre el dolor de la obediencia y el amor por su hijo, encontró un respiro divino. El sacrificio que parecía inevitable, el último acto que sellaría su fe, fue detenido por la intervención directa de Dios. La sensación de alivio fue tan profunda que Abraham tembló de pie, mientras un torrente de emociones lo invadía. Incredulidad, gratitud y un entendimiento más profundo de lo que significaba realmente caminar en los caminos de Dios. Pero justo cuando Abraham estaba comenzando a asimilar la magnitud de lo sucedido, algo más ocurrió. La voz que había pronunciado su nombre le indicó que mirara a su alrededor, y al girar la vista, Abraham vio lo que parecía un animal atrapado en un arbusto cercano. Era un carnero, cuyas astas estaban enredadas entre las ramas de un arbusto espinoso, aparentemente sin poder escapar. Este carnero, que había sido preparado por la mano de Dios, iba a ser el sustituto de Isaac en el sacrificio. No solo era la solución perfecta a una situación aparentemente sin salida, sino que también era un recordatorio tangible de cómo Dios provee en momentos de desesperación. El carnero, simbolizando el sacrificio que Abraham había estado dispuesto a hacer, fue inmolado en el altar que había preparado para su hijo. La intervención divina no solo detuvo el sacrificio de Isaac, sino que lo transformó en un acto de fe y obediencia que se materializó en la provisión de Dios. Abraham, sin palabras, colocó el carnero sobre el altar y con las manos temblorosas comenzó a ofrecerlo a Dios, agradeciendo en su corazón por la misericordia y la fidelidad que acababa de experimentar. Isaac, aún sin comprender completamente el significado de lo sucedido, fue testigo de la lección que su padre le estaba impartiendo en ese momento. Lo que comenzó como una prueba devastadora, un acto que parecía más allá de lo que cualquier hombre podría soportar, se transformó en una manifestación viva de la provisión divina. Aunque Isaac no tenía palabras para describir lo que acababa de suceder, en su corazón comenzó a germinar una semilla profunda de fe, una fe que comprendería más plenamente en los años venideros, cuando se encontrara con su propio destino. Abraham, con el carnero ya sobre el altar y el fuego ardiendo brillantemente, levantó su mirada hacia el cielo,
sabiendo que este momento había cambiado todo. El sacrificio, que había sido su prueba más grande, ahora se transformaba en un símbolo de cómo Dios siempre provee, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles de superar. Con la intervención de Dios, el sacrificio de Isaac fue detenido, pero la pregunta que Abraham y su hijo aún se hacían, aunque con un alivio palpable en el corazón, era: ¿cómo entendería Isaac la magnitud de este evento en su vida? ¿Y cómo afectaría este acto divino a su propio caminar de fe? ¿Qué lecciones seguirían en el camino de Abraham y su descendencia, ahora que la promesa de Dios había sido sellada de esta manera tan extraordinaria? La promesa reconfirmada. El juramento divino a Abraham. El viento que soplaba en la cima del monte Moriah parecía llevar consigo el eco de las palabras divinas. Abraham, de pie ante el altar, contemplaba el sacrificio consumido por el fuego, y su corazón palpitaba con una mezcla de gratitud, alivio y una profunda reverencia. El sacrificio de Isaac había sido evitado, pero el sacrificio de Abraham, el sacrificio de su propia voluntad, de su amor por su hijo, no había sido en vano. Ahora, en la quietud de ese momento sagrado, Dios comenzó a hablar nuevamente, renovando su promesa con palabras que eran más que un simple consuelo. Eran la garantía de que su palabra siempre se cumpliría. Por cuanto has hecho esto, dijo la voz de Dios, clara y fuerte como el trueno, y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, bendeciré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Estas palabras, pronunciadas por Dios mismo, fueron como un rayo que iluminó el cielo y, al mismo tiempo, trazó un camino de esperanza y victoria para Abraham y toda su descendencia. La promesa que había sido dada a Abraham años atrás, aquella promesa que había dado sentido a su viaje y que había formado la base de su fe, ahora era reconfirmada con una fuerza inquebrantable. No solo se trataba de una bendición material, sino de un pacto eterno que trascendería generaciones. Pero mientras la revelación de la promesa llenaba el corazón de Abraham de una paz indescriptible, también lo impulsaba hacia una comprensión más profunda del precio que había pagado. Abraham había sido llamado a entregar lo más preciado que tenía, su hijo Isaac, como una señal de su obediencia. Y ahora, en respuesta a su fidelidad, Dios le revelaba un futuro brillante, no solo para él, sino para toda su descendencia. La ironía de la situación no se le escapaba. Lo que había estado dispuesto a sacrificar, lo que parecía haber perdido, era ahora el punto de partida de una bendición que alcanzaría a todos los pueblos de la tierra. La promesa de Dios no se limitaba a la prosperidad material. No se trataba solo de una nación poderosa, sino de un llamado aún más grande, un propósito eterno. En la semilla de Abraham, Dios sembraba un propósito de redención para el mundo entero. La bendición que Abraham estaba recibiendo en ese momento no solo lo beneficiaría a él, sino que irradiaría hacia todas las generaciones futuras, comenzando con su hijo Isaac, que sería el canal a través del cual el pueblo de Dios continuaría su historia. Mientras Abraham escuchaba las palabras del Señor, un sentimiento profundo de gratitud y asombro lo invadió. Este momento, en el que Dios había mostrado tanto su misericordia como su justicia, era solo el comienzo. Las promesas de Dios, siempre fieles, siempre completas, se estaban cumpliendo de una manera más grandiosa de lo que Abraham jamás habría imaginado. Sin embargo, en ese instante de luz divina, la pregunta que surgía en su corazón era: ¿cómo caminarían las futuras generaciones de su linaje bajo esta promesa?
¿Qué desafíos tendrían que enfrentar para mantenerse fieles al llamado que Dios había depositado en ellos? Es aquí donde comienza una nueva fase en la vida de Abraham. Un nuevo capítulo de fe, esperanza y promesa, en el que la obediencia no solo tiene repercusiones personales, sino que se extiende a toda una nación. Y mientras Abraham se encontraba en la cima de la montaña, experimentando la confirmación de la promesa que había sido sembrada en su corazón, una pregunta crucial surgía. ¿Cómo pasaría esta promesa de generación en generación? ¿Y cómo serían probados los descendientes de Abraham en su fe, tal como él lo había sido? La bendición de Dios había sido proclamada, pero aún quedaban desafíos por delante. La obediencia de Abraham había sido un punto de partida, y ahora la siguiente generación, Isaac y sus descendientes, debía tomar su lugar en la historia del pueblo elegido. ¿Cómo responderían ellos al llamado de Dios? ¿Y qué implicaría realmente llevar el peso de una promesa que abarcaba generaciones enteras? El matrimonio de Isaac y Rebeca, la mano divina en la elección. El sol comenzaba a caer sobre la vasta tierra de Canaán, tiñendo el cielo de un color dorado que parecía prometer algo grande, algo que estaba por suceder. Abraham, ya anciano, sentía el peso de los años y de las promesas de Dios que había llevado consigo a lo largo de su vida. En su corazón, sin embargo, había un deseo profundo: ver a su hijo Isaac casado con una mujer que no solo lo amara, sino que también fuera parte del plan divino, aquella que llevara la bendición de la promesa en su interior. La descendencia de Abraham debía continuar, y la esposa de Isaac debía ser elegida cuidadosamente, no solo por su belleza, sino por su corazón, por su fe y por su disposición a ser parte del propósito eterno de Dios. Entonces Abraham, con la sabiduría que solo los años y la experiencia pueden dar, tomó una decisión crucial. En lugar de permitir que su hijo eligiera a una mujer de entre las naciones cananeas que podían desviarlo del camino de Dios, envió a su fiel siervo, Eliezer, a la lejana ciudad de Harán, su tierra natal, para encontrar a una mujer para Isaac entre su propio pueblo. Era un acto de fe y de obediencia, un paso más en la cadena de decisiones que habían marcado la historia de Abraham. Eliezer, con un corazón lleno de reverencia y responsabilidad, emprendió el largo viaje hacia Harán, llevando consigo no solo la misión de encontrar una esposa para Isaac, sino también la carga de cumplir con la voluntad de su amo, Abraham. Al llegar a la ciudad, Eliezer se detuvo junto al pozo, un lugar simbólico, un punto de encuentro entre los destinos de las personas. Allí, en la quietud de la tarde, Eliezer elevó una oración al Dios de Abraham, pidiendo su dirección divina. Señor Dios de mi amo Abraham, si tú has tenido a bien dar éxito a mi misión, haz que la joven a la que yo le pida agua para beber sea la que tú has elegido para Isaac. La oración de Eliezer, sencilla pero cargada de fe, no fue en vano. No pasó mucho tiempo antes de que una joven hermosa y radiante, con el nombre de Rebeca, se acercara al pozo. Ella, con la gracia que la caracterizaba, no solo ofreció agua a Eliezer, sino también a sus camellos, cumpliendo con el signo que Eliezer había pedido al Señor. Era un acto de generosidad, de amabilidad, de servicio, pero más que todo, era un acto de obediencia divina, una confirmación tangible de que Rebeca era la elegida por Dios para convertirse en la esposa de Isaac, y con ello ser parte del cumplimiento de la promesa. El corazón de Eliezer se llenó de asombro y gratitud, y rápidamente comenzó a hablar con Rebeca, revelándole el propósito divino detrás de su encuentro. Rebeca, con una fe tranquila y una disposición que solo puede provenir de la confianza en el plan de Dios, aceptó el llamado sin vacilar. Su familia, aunque sorprendida por la rapidez de los acontecimientos,
también reconoció la mano de Dios en todo lo sucedido, y no hubo objeciones. Rebeca, como Abraham antes que ella, eligió seguir el camino que Dios había trazado para su vida, sin temer el desconocido futuro que le aguardaba. La historia del encuentro entre Eliezer y Rebeca es más que una simple coincidencia o un romance divino. Es la manifestación palpable de la soberanía de Dios en los detalles de la vida de cada persona, de cómo Él guía y orquesta los encuentros, las decisiones y los destinos. La mano de Dios estuvo en cada momento, desde la oración de Eliezer hasta el consentimiento de Rebeca, y su historia se convirtió en un testimonio de cómo la obediencia a Dios puede llevar a los momentos más sorprendentes y maravillosos. Mientras Eliezer regresaba con Rebeca hacia la tierra de Canaán, el viaje de regreso se llenó de anticipación, de la certeza de que algo grande estaba por suceder. Rebeca, con su fe intacta, se preparaba para encontrarse con Isaac, el hombre destinado para ella. Pero en su corazón se preguntaba, ¿cómo sería él? ¿Cómo se sentiría al encontrarse con el hombre que sería su esposo? Con el hombre cuya descendencia llevaría la promesa de Abraham. El viaje de regreso no solo era un regreso físico a su tierra prometida, sino también un viaje espiritual hacia un nuevo capítulo en la historia de la familia de Abraham. A medida que Rebeca se acercaba a su destino, la emoción en el aire era palpable. ¿Cómo sería el encuentro con Isaac? ¿Qué significaría realmente para ella convertirse en la esposa de aquel que llevaba la bendición de la promesa? Y aún más importante, ¿cómo se cumpliría el propósito de Dios a través de su matrimonio? ¿Y cómo serían probados en su fe y obediencia a lo largo de los años venideros? El encuentro de Isaac y Rebeca. Un vínculo divino. El viento soplaba suavemente sobre las colinas de Canaán, llevando consigo la fragancia de la tierra prometida. Era un día como cualquier otro, pero para Isaac ese día marcaría el comienzo de una nueva vida. Estaba en el campo, meditando, caminando bajo el cielo abierto, cuando a lo lejos vio algo que llamó su atención. Una figura solitaria, montada en un camello, se acercaba lentamente hacia él. Sus ojos, que a menudo se perdían en la inmensidad del paisaje, ahora estaban fijos en esa figura distante. ¿Quién era? ¿Qué significaba esa presencia en su vida? Isaac, con el corazón latiendo más rápido, sintió en su interior una mezcla de ansiedad y esperanza. A medida que la figura se acercaba, pudo ver con más claridad que no era otra cosa que una joven hermosa que lo miraba con una calma inesperada. Rebeca, con su rostro lleno de determinación y confianza, se acercaba con una serenidad que reflejaba su fe y obediencia al plan divino. En sus ojos brillaba la luz de una promesa que había sido trazada mucho antes de que ella naciera. Cuando Rebeca y su camello llegaron finalmente al lugar donde se encontraba Isaac, el silencio entre ellos se rompió solo por el suave sonido del viento. Isaac la miró profundamente y Rebeca, con una modestia que reflejaba la humildad de su corazón, bajó su mirada. En ese momento no hubo palabras, solo una conexión silenciosa que trascendía la comprensión humana. No se necesitaban explicaciones. Ambos sabían, en lo más profundo de su ser, que algo más grande que ellos mismos estaba en marcha. Isaac, aunque todavía en shock por la rapidez con la que se había dado todo, sintió que algo inexplicable lo unía a Rebeca. No era solo una atracción superficial, ni un deseo pasajero. Era una conexión profunda, un vínculo divino que los ligaba de manera sobrenatural. Ambos sabían que no era solo un matrimonio terrenal el que estaban a punto de experimentar. Era la unión de dos líneas de fe, la continuación de una promesa que había sido dada a Abraham,
su padre, y que ahora recaía sobre ellos. En sus corazones había una aceptación mutua, no solo de la persona que el otro era, sino de lo que representaban en el contexto del plan divino. Rebeca, al igual que Isaac, no necesitaba muchas palabras para comprender lo que estaba sucediendo. Había sentido la presencia de Dios en su vida desde el momento en que Eliezer le habló de la promesa que había sido dada a Abraham y su descendencia. Sabía que este matrimonio no era solo el cumplimiento de un deseo personal, sino el cumplimiento de una promesa eterna, la promesa de que a través de ella y su descendencia, el mundo sería bendecido. No era un matrimonio común, era un acto de obediencia, de alinearse con el propósito divino que se había tejido desde antes de su nacimiento. Y mientras Rebeca miraba a Isaac, había algo en su mirada que le decía que él también entendía lo que estaba sucediendo, incluso sin palabras. Era una mirada que hablaba de generaciones, de un linaje bendecido, de un futuro lleno de esperanza. Ambos sabían que a partir de ese momento no solo sus vidas se entrelazaban, sino que sus destinos se unían para siempre. El amor que sentían no era simplemente un amor humano, sino el amor que nacía de la voluntad de Dios. Un amor que se expresaría en su obediencia mutua, en su dedicación al plan divino y en la confianza de que su unión llevaría la promesa de Dios a nuevas generaciones. El momento de su encuentro fue sagrado, una mezcla de lo divino y lo humano. El paso de Isaac hacia su futura esposa no fue un simple paso, sino una caminata hacia la realización de la promesa hecha a su padre. De la misma manera, el paso de Rebeca hacia Isaac no solo significaba un cambio en su vida personal, sino unirse a un plan eterno que marcaría el destino de la humanidad. En la quietud del momento, mientras se encontraban cara a cara, el destino de su unión se selló. Pero, al mismo tiempo, una nueva pregunta surgió en el corazón de ambos. ¿Cómo vivirían este amor tan profundamente arraigado en la voluntad divina? ¿Qué pruebas de fe les esperaban en su viaje juntos? Y lo más importante, ¿cómo afrontarían el enorme legado que recaía sobre sus hombros? Un legado que no solo los afectaría a ellos, sino a todas las generaciones por venir. Mientras Isaac y Rebeca se miraban, rodeados de una atmósfera de paz y comprensión, se les planteaba la cuestión de cómo caminarían juntos en la fe, construyendo un hogar en medio de la promesa divina que se había cumplido hasta ese momento. Y como toda historia divina, sabían que su verdadero viaje estaba por comenzar. El viaje de fe, Isaac y Rebeca en la promesa. El cielo de Canaán, una vez más, mostraba su cara más radiante. Pero esta vez, no solo era el sol el que iluminaba la tierra, era también el brillo de un amor nacido bajo la voluntad divina, un amor que comenzaba a florecer en el corazón de Isaac y Rebeca. Había pasado el tiempo desde su encuentro, pero aún sus corazones se llenaban de asombro cada vez que se miraban. Sabían que lo que vivían no era algo que pudiera explicarse con palabras humanas, porque su unión no era solo un matrimonio terrenal, sino el cumplimiento de una promesa ancestral que había sido tejida por las manos de Dios. Isaac, con su naturaleza reflexiva y solemne, sabía que había algo mucho más grande en juego que su propio bienestar o felicidad. Cada paso que daba junto a Rebeca lo acercaba más a una misión divina, a un propósito eterno que trascendía sus deseos personales. No solo debía cuidar de su esposa, sino que debía velar por el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su padre Abraham. La vida de Isaac había estado marcada por la fe, la obediencia y la esperanza, pero ahora, con Rebeca a su lado, sabía que su fe sería puesta a prueba como nunca antes. Rebeca, por su parte, también sentía el peso de esta misión sagrada. Desde el momento en que aceptó ir con Eliezer hacia un desconocido futuro,
Supo que su vida ya no sería solo la de una joven que se casaba. Era parte de un plan divino, una pieza clave en un puzzle mucho mayor. Aunque la incertidumbre a veces le susurraba al oído, ella respondía con confianza. Sabía que no estaba sola, que la guía de Dios siempre estaba con ella, incluso en los momentos en que todo parecía incierto. La historia de Abraham, su fe inquebrantable y su obediencia a Dios le servía de inspiración. Su vida con Isaac sería sin duda una prueba de esa misma fe. Juntos, Isaac y Rebeca comenzaron a construir su vida en Canaán. Pero en cada rincón de su hogar, en cada conversación, en cada gesto compartido, había una constante: el recordatorio de que su amor no era solo humano, sino el resultado de una intervención divina. No era solo una relación basada en la atracción o el deseo, sino una relación que representaba la promesa de que la bendición de Dios se manifestaría a través de su descendencia, a través de los hijos que darían al mundo. A pesar de la paz que reinaba en su hogar, Isaac y Rebeca sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil. La fe siempre requiere pruebas, y el camino hacia el cumplimiento de la promesa no estaría exento de desafíos. ¿Cómo lidiarían con las dificultades que inevitablemente surgirían? ¿Cómo se mantendrían firmes en la fe cuando las circunstancias no fueran favorables? Aún no lo sabían, pero había algo en su interior que les decía que, mientras caminaran juntos, guiados por la fe, nada los separaría del propósito de Dios. Y así, día tras día, mientras la familia comenzaba a crecer, la visión de la promesa de Dios se volvía más clara para Isaac y Rebeca. Aunque en ese momento no sabían cómo se desenvolvería todo, algo en su interior les aseguraba que la promesa, esa promesa que había sido dada a Abraham, se cumpliría de una manera que ni ellos podían imaginar. La obediencia y la fe seguirían siendo sus guías, como siempre lo habían sido. Mientras la vida de Isaac y Rebeca avanzaba, una nueva pregunta comenzaba a latir en el fondo de sus corazones. ¿Cómo sería el futuro de su descendencia? ¿Cómo se manifestaría la promesa de Dios en la siguiente generación? ¿Serían ellos capaces de transmitir la fe y el amor a los hijos que traerían al mundo? La historia estaba lejos de concluir, y lo que vendría a continuación era tan incierto como hermoso, porque la promesa de Dios siempre se manifiesta de formas sorprendentes y misteriosas. La herencia de fe, el futuro de la promesa. A medida que los años pasaban, la historia de Isaac y Rebeca continuaba tejiéndose en el tapiz divino que Dios había preparado para ellos. Su amor, forjado en el crisol de la fe y la obediencia, no solo afectó sus vidas, sino que dejó una huella profunda en las generaciones que seguirían. En el corazón de cada uno de ellos vivía la esperanza de que la promesa hecha a Abraham no solo era una promesa de descendencia, sino una promesa de bendición, de amor, de fe inquebrantable. Pero mientras Isaac y Rebeca disfrutaban de la paz que Dios les había otorgado, una nueva etapa se acercaba. Un ciclo estaba por cerrarse, pero con él otro comenzaría. Aunque Isaac y Rebeca sabían que su historia formaba parte de algo mucho más grande, el destino de su descendencia parecía ser el próximo capítulo de esa narrativa sagrada. ¿Cómo se transmitiría esa fe profunda y duradera? ¿Cómo se cultivaría en el corazón de los que aún no habían nacido? El peso de la herencia era grande. Isaac sabía que, aunque él y Rebeca habían sido elegidos para llevar adelante la promesa, el futuro dependía de cómo educarían a sus hijos, cómo los guiarían en la fe y en el amor a Dios. Cada acción, cada palabra, cada mirada entre ellos no solo reflejaba su amor, sino la responsabilidad que tenían como los portadores de una promesa eterna. ¿Serían sus hijos capaces de seguir el ejemplo de Abraham, de caminar por fe
incluso cuando las pruebas y las dificultades parecieran ser más grandes que cualquier otra cosa. Isaac y Rebeca, aunque llenos de amor, también estaban conscientes de las lecciones que la vida les había enseñado. Ellos no solo debían ser modelos de fe para sus hijos, sino también para las generaciones venideras. Sabían que cada vida que trajeran al mundo sería una extensión de esa promesa divina, un eco de las bendiciones que Dios había prometido a Abraham y a su linaje. La responsabilidad era inmensa, pero también lo era la confianza en que, si vivían de acuerdo con los principios divinos, sus hijos serían parte de un legado eterno. A medida que la familia crecía, Isaac y Rebeca pasaban de un momento de reflexión a otro de acción. ¿Cómo enseñarían a sus hijos la importancia de seguir el camino de Dios, sin desviarse, sin ceder a las tentaciones del mundo? Cada momento de su vida era una lección en la que el amor divino se reflejaba en cada gesto, en cada decisión tomada con la sabiduría que solo proviene de Dios. La vida no era solo un flujo de días tranquilos. Había momentos de incertidumbre, momentos de espera. ¿Qué pasaría cuando las pruebas llegaran, cuando las circunstancias no fueran favorables? ¿Cómo reaccionaría su descendencia ante los desafíos que, sin duda, vendrían? La fe, ese regalo precioso de Dios, debía ser transmitida de generación en generación, y era la responsabilidad de Isaac y Rebeca hacer todo lo posible para que ese fuego nunca se apagara. Así, mientras miraban hacia el futuro, Isaac y Rebeca sabían que la semilla de la promesa que Dios había plantado en sus corazones debía crecer, florecer y dar frutos en sus hijos, en sus nietos, en todos los que vinieran después de ellos. Aunque no podían predecir los caminos exactos que seguirían, había algo en lo más profundo de sus almas que les aseguraba que Dios estaba con ellos, guiándolos, fortaleciéndolos y capacitándolos para lo que estaba por venir. Mientras el legado de fe de Isaac y Rebeca se expandía hacia futuras generaciones, la promesa de Dios continuaba tejiendo un futuro lleno de esperanza y bendición. ¿Cómo vivirían esos futuros descendientes la fe de sus padres? ¿Estarían dispuestos a caminar por el mismo camino de obediencia, de confianza y de amor incondicional hacia el Creador? El viaje de la fe nunca termina, siempre sigue avanzando, un paso a la vez. La promesa viva en nuestras vidas. Al llegar al final de esta historia, quizás uno se pregunte, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo llevar esta historia de fe a mi propia vida? La respuesta es más simple de lo que parece y al mismo tiempo profundamente transformadora. Porque la historia de Isaac y Rebeca no es solo una historia antigua, un relato de tiempos pasados. Es una historia viva, una promesa que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Una promesa que no se limita a los días de la Biblia, sino que sigue resonando en los corazones de todos los que están dispuestos a escucharla y vivirla. La promesa de Dios es para cada uno de nosotros. Es una promesa de amor incondicional, de fe, de esperanza y de restauración. Isaac y Rebeca fueron elegidos no solo para cumplir con un plan divino, sino también para demostrarnos que la fe, cuando se vive con sinceridad y obediencia, transforma vidas. No importa de dónde venimos ni lo que hemos enfrentado en el pasado, lo que importa es cómo respondemos a la invitación de Dios a vivir con propósito y con confianza en sus promesas. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propio viaje de fe. Al igual que Isaac y Rebeca, somos llamados a vivir en obediencia, a caminar por caminos que no siempre entendemos, pero confiando plenamente en que al final el plan divino se cumplirá. Tal vez no siempre tengamos todas las respuestas,
Pero lo que es seguro es que cada paso que damos en fe, cada momento en el que elegimos confiar en Dios, nos acerca más a la bendición que Él ha preparado para nosotros. La historia de Isaac y Rebeca nos enseña que no estamos solos en este viaje. Dios está con nosotros, guiándonos en cada momento, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. Él tiene un propósito para nuestras vidas, y ese propósito está lleno de esperanza. Como ellos, somos llamados a ser portadores de promesas que trascienden nuestra comprensión humana, a ser instrumentos de su voluntad en un mundo que tanto necesita su luz. Hoy, al recordar esta historia, pensemos en lo que significa para nosotros. ¿Estamos dispuestos a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a caminar en obediencia, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar? Isaac y Rebeca nos muestran que la obediencia a Dios no solo trae bendiciones para nosotros, sino también para las generaciones que vienen después. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar un legado de fe, amor y esperanza, un legado que trasciende el tiempo y toca las vidas de aquellos que nos rodean. Que al escuchar esta historia, cada uno de nosotros se sienta renovado en su fe. Que podamos recordar que no importa lo que la vida nos depare, siempre hay una promesa de bendición y propósito esperando ser revelada. Solo debemos dar el siguiente paso con fe y confianza en el plan divino. Así que, querido amigo, mientras avanzas en tu propio camino, recuerda que la historia de Isaac y Rebeca no es solo un relato lejano, sino una invitación a vivir con fe, con esperanza y con la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. Que cada paso que des sea un testimonio de tu confianza en su plan perfecto para tu vida. Y recuerda, la promesa está viva en ti.